No sé si ustedes han oído hablar de Thomas Watson. ¿Quién ha oído hablar de Thomas Watson? Sabía que no, porque yo no había oído hablar de él tampoco. ¿Sí? Pero él fue un predicador puritano de origen inglés y no escuchamos de él con frecuencia. Casi siempre se cita a Moody o a Spurgeon o a Finney, pero no a Thomas Watson. Él estudió en el Emmanuel College de la Universidad de Cambridge, que es conocida como la Escuela de los Santos, porque allí recibió su educación universitaria un elevado número de los llamados puritanos o teólogos evangélicos reformados del siglo XVII. Pues me llamó la atención que Thomas Watson dijo muchas frases que se han vuelto célebres y que son citadas por los que lo conocen. Y una de estas frases de este creyente me hizo notar en la palabra de Dios algo que había pasado por alto. El papel tan importante que tiene en la vida cristiana el oír. Yo sabía que es importante oír y sí podía mostrarlo en la palabra de Dios, pero lo que la frase de Thomas Watson me hizo saber o recapacitar en ello fue lo siguiente. Él dice: fue por los oídos que perdimos el paraíso, cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente, y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Fíjense qué observación realmente tan importante. Las historias las conocemos, pero no nos habíamos dado cuenta la presencia del oído, tanto en la caída del hombre como en la salvación. Qué importante es oír. Con razón, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, el oír es muy importante. Pero no solamente es importante el oír, sino qué es lo que se oye. Por eso, en esta mañana vamos a hablar de eso precisamente. ¿Qué es lo que oyes? Si oyes, ¿y qué es lo que oyes? Y cuando Pablo escribió Santiago 1:19, se estaba refiriendo, cuando él dice, mis hermanos, sean prontos para oír, se está refiriendo a la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, porque en el contexto, en el versículo 18, habla de la palabra de verdad que nos hizo nacer. Entonces, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pero también nos dice, y esto confirma que el tema central de lo que él está diciendo es alrededor de la palabra de Dios, nos dice que no debemos de ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, dice en el versículo 22. Pero no debemos olvidar, como señala acertadamente Thomas Watson, que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por oír a la serpiente. Y nosotros somos amonestados por el Señor a cuidar lo que oímos y no cometer el mismo error que ellos cometieron. Pablo escribió en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Eva. Ella tuvo con la serpiente en el Edén una conversación, porque participaron tanto la serpiente como Eva. Los dos hablaron. No sabemos cuánto tiempo pasó antes de que esta conversación sucediera. ¿Cuánto tiempo pasaron Adán y Eva en el Edén antes de esta conversación? Pero definitivamente durante ese tiempo ellos habían hecho la buena costumbre de oír y obedecer a Dios.
Pero esta conversación corrompió, echó a perder aquella costumbre. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hasta ese momento ellos siempre habían escuchado a Dios. Habían platicado con Él, habían escuchado lo que Él quería que ellos hicieran. No tenía ningún problema. Pero platicar con la serpiente, escuchar a la serpiente hablar, esta conversación corrompió aquella buena costumbre. Dios había instruido a Adán y a Eva sobre lo que Él quería que hicieran y lo que no hicieran. Y cuando escucharon a la serpiente, se encontraron con dos propuestas contrarias. Mientras Dios había dicho en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. La serpiente negó que esto fuera verdad. Contradijo lo que Dios había dicho. Y dice Génesis 3:5 que le dijo a Eva, no moriréis. Es una contradicción a lo que Dios había dicho. El día que de él comiereis, ciertamente moriréis. No moriréis, dijo Satanás en la forma de la serpiente, presentando otra perspectiva, presentando otra posibilidad. La serpiente negó que aquello fuera verdad y agregó algo más. Dijo, si no sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí podemos ver la manera en que el diablo actúa. Pon atención porque el diablo sigue actuando igual. El diablo es el mismo. ¿Sí? Dicen, y es un dicho que se ha hecho popular, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El hecho es que a veces, sin darnos cuenta, nosotros atribuimos a Satanás casi características iguales a las de Dios, pero él no es omnipresente. Satanás no está presente en todas partes al mismo tiempo como Dios. Él no es omnisciente, él no lo sabe todo. Él no es omnipotente, él no puede hacer todas las cosas. Y a veces le damos mucho crédito porque Satanás me tentó. ¿Y cómo le hizo para tentarlos a todos? Bueno, sabemos por la palabra de Dios que él tiene un ejército de demonios, bien organizados, y los utiliza para precisamente presentar otras perspectivas a la gente, negando la palabra de Dios, contrarias a la palabra de Dios. Y fíjense que podemos ver la manera en que el diablo actúa, decíamos, porque siempre nos hace mirar lo que no tenemos o lo que no debemos hacer, sobredimensionándolo, como que es mucho lo que nos estamos perdiendo. Por eso a veces hay jóvenes a los cuales uno les habla de Cristo y dicen, no, soy muy joven, no, tengo mucho todavía por delante, hay mucho en la vida que debo de hacer, que debo de disfrutar. Ya llegará el día cuando esté, bueno, me lo decían desde que estaba joven, hoy me dirían cuando esté como tú, y pues entonces sí, hoy me dirían, pero en aquel tiempo era joven y platicaba con mis amigos y decían eso precisamente. Hombre, pues ¿para qué me voy a privar de tantas cosas en la vida? Algunos inclusive tenían la osadía de decir, mira, vivo como yo quiera, disfruto y todo, y cuando ya me vaya a morir, me arrepiento. Y entonces, fíjate, disfruté aquí y luego disfruto también allá. ¿Sí? Como si fuera posible engañar a Dios. O como si la conversión fuera asunto de decir una palabra. Me arrepiento. Pues ya con eso ya la hiciste. Por ejemplo, ahorita en el testimonio que escuchábamos y que se decía, él asistió aquí desde muy niño. Sí, pero eso no es ninguna garantía. Y lo estamos viendo, no es ninguna garantía. La única garantía es tener a Cristo en el corazón. Ayer estaba y venía comentando con Pati y con Anita, que ayer empecé a leer un libro y en la introducción
el autor decía, platicaba una experiencia que él tuvo cuando iba en una lancha, iba navegando en el lago Michigan, y de pronto llegó a un lugar donde dijo, aquí voy a desembarcar y aquí voy a acampar. Se bajó y de pronto se dio cuenta que el lugar donde estaba muy cerca de el lugar donde él había recibido a Cristo en un campamento juvenil cuando era un adolescente. Estaba muy cerca de ahí. Bueno, cerca, él dice muy cerca, eran 20 kilómetros. Pero entonces dijo, tuvo un deseo de ir. Tengo ganas de ir ahí donde yo conocí al Señor Jesucristo. Y entonces, pues, dijo, necesito un taxi. Buscó una compañía de taxis. Tal y como él lo pensó en ese momento, le dijeron, no, pues es muy largo el viaje, ir hasta allá, hasta recogerte y luego venir. Y no podemos, no hacemos esos servicios. Y finalmente dice, aunque les ofrecí dinero, más dinero y todo, no accedieron, pero se me ocurrió preguntarles, ¿no conoces a alguien que esté dispuesto a hacer esto? Y dijo, sí, conozco una persona que pues anda muy mal económicamente y por lana, por dinero, pues hace sí cualquier cosa. Y entonces, pues mándamelo. Y entonces llega una persona muy mal vestido, en una camioneta destartalada, que dice que le sonaba todo lo que debería de moverse, no se movía. Y lo que debería estar quieto, se movía. ¿Sí? Y yo no sé en qué momento dice nos íbamos a quedar, pero bueno, pues ya le dijo a dónde lo llevara. Y se dio cuenta que casi no traía gasolina, pararon a echar gasolina, y el hombre le dijo él, échale gasolina. Y dijo, ¿de veras? O sea, se asombró de que aparte de pagarle el viajito, pues le fuera a echar gasolina. Dijo, este carro nunca ha tenido el tanque lleno, pues le llenó el tanque. Y entonces hasta iba contento el otro, dijo, ay, qué diferente se maneja el carro con el tanque lleno, ¿verdad? Se sentía mejor. Bueno, el hecho es que llegaron al lugar, él le dijo, espérame aquí, se bajó, caminó, se alejó hacia una colina, donde él había recibido a Cristo, ahí se paró y ahí empezó a recordar. Y dice que cuando él llegó ahí, dice, yo había escuchado del Señor Jesucristo toda mi vida, pero también mi padre me había enseñado que en la vida nada es gratis, que todo se tiene que ganar. ¿Sí? Si quieres tener el primer lugar en la escuela, tienes que ganártelo. Nadie te va a regalar el desayuno, gánatelo. Entonces esa era la filosofía de la vida que él tenía. Pero ahí dice, de pronto me vino a la mente un versículo que yo sabía, que lo había escuchado muchas veces, pero que no había recapacitado en él, que dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y dice, ¿de veras será posible, Dios, que tú me salves, me des la salvación gratis, sin que yo tenga que hacer nada? ¿Será posible eso? Y finalmente eso tocó su corazón. Fíjense lo que es la palabra de Dios. Cómo trabaja en el corazón de una persona. A veces nosotros le hablamos a alguien y tal vez usamos muchas palabras nosotros y explicamos todo, pero mira, lo que trabaja en el corazón de las personas es la palabra de Dios. Por eso, siembra la palabra de Dios, siempre. Que cuando tú hables con una persona, cuando menos tú sepas que al retirarte, un texto de la palabra de Dios va a quedar sembrado en esa persona. Porque este texto, esa noche llevó a esta persona a los pies de Cristo. Y le daba gracias a Dios por todo lo que tenía ya en ese momento. Él estaba como pastor y obrero de tiempo completo. Regresó a donde el otro hombre estaba y el otro hombre dijo, oye, pensé que alguien te esperaba aquí, que te ibas a ver con alguien. ¿Para eso hiciste este viaje, para pararse allá? Y dijo, no, es que, ¿sabes? Pasó esto. Y entonces le empezó a platicar su testimonio. Y el hombre dijo, ¿me podrá pasar eso a mí también? ¿Tú crees? ¿Soy un perdedor? Dijo, mírame. Dijo, no, tú no eres un perdedor. Dios te ama y puede hacer exactamente lo mismo contigo. El hombre dijo, tengo un vecino que es un pastor, que está iniciando una iglesia y me ha invitado muchas veces y me ha dicho, pero he sido terco y no he querido oírlo, pero ahora, mañana voy a ir a asistir para constatar lo que él dice. Ahí terminó la anécdota, pero este hombre después reflexionaba y decía, ¿será posible cómo Dios hizo todo esto para que yo hablara con este hombre? Porque finalmente dice, yo había estado muchas veces cerca de ese lugar y nunca había tenido el impulso de ir ahí.
como lo tuve esa noche. Y entonces, bueno, las cosas suceden como lo que le está sucediendo a Noé, ¿verdad? No sabemos si esto que le está sucediendo a Noé es para que aquello que un día oyó, que solamente oyó, ahora pueda nacer en su corazón. Dice una de estas frases, que no sé si será también de Thomas Watson, dice que cuando que Dios se hizo carne, Cristo se hizo carne, y cuando tú lo recibes, tu corazón se vuelve de carne, el corazón de piedra, se hace un corazón sensible a las cosas de Dios. Fíjate que siempre Satanás pone esta misma idea que puso en Eva de decir, te estás perdiendo de mucho. Lo pone en las personas. No sé si tú has tenido la experiencia, pero es muy común que cuando tú le hablas a una persona de Cristo y le dices que te reúnes e inclusive a lo mejor lo invitas a venir, es muy común que te digan, oye, ¿y ahí qué te prohíben? ¿No? No te preguntan qué te enseñan. No te preguntan cuáles son los fundamentos de lo que te enseñan. No te preguntan, oye, ¿qué beneficios has obtenido? ¿Has aplicado lo que ellos te enseñan? Etcétera. No, ¿qué te prohíben? No te dejan fumar, no te dejan tomar, no te dejan bailar, no te dejan salir. Te prohíben todo eso. Satanás los guía a poner su atención en lo que no hace un cristiano y dan por hecho que esto que el cristiano no hace es el resultado de una prohibición. O sea, porque están sujetándose a una ley que alguien les impuso, cuando en realidad es antes de recibir a Cristo cuando estamos bajo prohibiciones. La palabra de Dios llama a los 10 mandamientos un yugo de esclavitud. Y fíjense cómo, aunque los 10 mandamientos fueron dados por Dios, aprisionan al hombre, lo sujetan como esclavo y el hombre no puede mantenerse ahí porque tiene una naturaleza pecaminosa que lo impulsa a quebrantar esos 10 mandamientos que son la expresión de la santidad de Dios. Y no somos personas perfectas. Entonces, la tendencia es quebrantar los 10 mandamientos. Y el problema es que cuando quebrantas un mandamiento, te haces culpable de todos los mandamientos. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 4, dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No permitas que nadie te esclavice. He aquí, yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Fíjense, la circuncisión era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Pero los israelitas que habían rechazado al Señor Jesucristo, cuando veían a los gentiles convertirse a Cristo, les decían, tienes que circuncidarte. O sea, recibir a Cristo no es suficiente. Tienes que circuncidarte para poder tener la salvación. Y entonces dice Pablo, si ustedes se sujetan a eso, si se circuncidan por esa razón, Cristo de nada les aprovecha. ¿Por qué? Porque están diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, sino que hay que agregarle algo, en este caso, la circuncisión. Y otra vez, dijo Pablo, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ese es el problema. No nada más es que, ok, te circuncidas y ya cumplí. No, tienes que guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, en Cristo Jesús nos ha sido entregada la salvación gratuitamente, sin ningún merecimiento de parte nuestra. Es un regalo de Dios. Si de pronto la persona empieza a querer hacer algo para ganar la salvación o para agradar a Dios, pues está rechazando la gracia, está diciendo, no, yo no quiero nada gratis, yo voy a trabajar por ello. Esa es la estratagema del diablo. Debemos tener cuidado nosotros, los creyentes, de no ser instrumentos en las manos de Satanás. Porque es increíble, pero el diablo es un engañador, acuérdense, es mentiroso
y padre de mentira. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, dice la Escritura, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Él puede intervenir en nosotros para hacernos actuar de una manera que sea conforme a sus propósitos, mientras nosotros creemos que estamos pensando, diciendo y actuando para algo que es bueno. Y tenemos un ejemplo muy claro en la Escritura. Cuando Pedro, muy interesado en la salud de Jesús, quien les estaba anunciando el plan de la salvación, fíjense qué maravilloso. ¿Cómo es posible que ellos, como nos dice la palabra de Dios en algunas partes, no entendían o no entendieron? Jesús había sido muy claro con ellos. Dice Mateo 16, 21 al 23 que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos, fíjense, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Digo, ¿le encuentran algo de difícil a esto de entender? Pero fíjense, ellos no lo entendían. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Entonces Pedro, cuando escuchó esto, que la parte donde decía que iba a ser muerto, sí la entendió perfectamente. Y entonces, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Qué atrevimiento de Pedro, ¿no? A reconvenir al Hijo de Dios, a llamarle la atención, en otras palabras, al Hijo de Dios, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No entendía Pedro que Jesús estaba teniendo compasión de él y por eso iba a permitir que esto le pasara, que lo mataran y resucitara el tercer día. Y dice, ten compasión de ti. Él no sabía, fíjense, lo que Satanás lo estaba haciendo pedir. Él no sabía que al pedirle a Jesús que tuviera compasión de él, Pedro, se iría al infierno. Fíjense, era contraproducente, era en contra de él. Y Pedro no lo entendía. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Ay, joles, qué duro, ¿eh? Yo me acuerdo cuando nosotros llegábamos tarde a un estudio con Emilio. Estaba Emilio dando el estudio y nos veía entrar y decía, oh, llegaron los caídos, ¿eh? Porque estaban llegando tarde. Y bueno, pues eso nos pegaba y nos daba mucha pena, ¿verdad? Porque él era muy puntual y nos había enseñado a ser puntuales. Imagínense qué sintió Pedro cuando le dijo Jesús, quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y fíjate por el contrario, si tú lees Mateo 26, 49 y 50, te vas a dar cuenta que cuando Judas llegó, habiéndoles dicho a los que iban con él para aprender a Jesús, al que yo bese, ese es. ¿Sí? Entonces cuando él llega, se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. ¿Y qué le dijo Jesús? Amigo. ¿Cómo? A Pedro lo llamó Satanás y a Judas lo llamó amigo. ¿Sí? Amigo, ¿a qué vienes? Claro, la acción de Judas es reprobable, pero estaba precisamente alineada por Dios para llevar a Jesús a la cruz del Calvario, para morir en nuestro lugar. ¿Quieres ser un amigo de Dios? Haz las cosas que contribuyen a llevar a cabo el plan de Dios. Aquella conversación de Eva con la serpiente nos enseña también que Satanás siempre trata de hacerte creer que es mucho lo que te estás perdiendo por obedecer a Dios y te hace perder de vista lo que tienes y disfrutas por la gracia de Dios. Observemos la manera en que la serpiente comenzó la conversación con Eva en Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho, no comáis, fíjense la palabra todo, no comáis de todo árbol del huerto. Esta es una manera de magnificar la prohibición, cuando en realidad pueden comer de todo, es al contrario, pueden comer de todo, solamente de un árbol no. Cuando vi estos pasajes, bueno, los había leído muchas veces, pero ahora precisamente repasando para compartir con ustedes,
Me había llamado la atención siempre que cuando Eva le contestó a la serpiente lo que Dios, según ella, les había dicho en cuanto a los árboles del huerto, ella agregó algo que Dios no había dicho. En Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3, dice Eva contestándole a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Eso no era cierto. El ni le tocaréis no era verdad, para que no muráis. Siempre me había preguntado por qué ella dijo esto. Y había pensado que era probable que lo hubiera dicho, obviamente, porque para comer el fruto pues había que tocarlo, ¿no? Entonces ella lo juntó. Pero ella en realidad estaba cambiando el mandamiento de Dios. Porque lo que estaba diciendo, que Dios había dicho y no era así, era que como si Dios hubiera dicho que el solo tocar el fruto te traía la muerte. Pero no, dijo, si comiereis de él. O sea, pudiera yo pensar que a lo mejor un día la tentación de, ay, qué bonito fruto, cómo se sentirá su piel, y lo podía tocar, pero eso todavía no estaba quebrantando el mandamiento. El mandamiento era comerlo, pero ella agregó tocarlo. Cuando vemos el relato de Génesis 2:17, Dios dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, nada más, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Sin embargo, ahora caí en cuenta en algo que no había observado. La palabra de Dios tiene para nosotros que la leamos las veces que la hayamos leído, siempre vamos a encontrar algo que no habíamos visto, que no nos habíamos dado cuenta. Y esto es que cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, Eva todavía no había sido creada. Yo no había observado eso nunca. Pero ella no escuchó lo que Dios dijo. Se lo dijo solo a Adán. El no tocar el fruto, especulando, pudo haber sido algo que ella agregó considerando que para comerlo había que tocarlo. O como algunos otros tratan de explicar que a lo mejor Adán, al transmitirle lo que Dios dijo, agregó esto para ayudar a Eva en contra de su curiosidad. No, ni siquiera lo toques. Dijo, no, pues ya, las mujeres son a veces curiosas. Bueno, pero no conocía a otras mujeres, ya nomás a Eva. Sí, es cierto. Pero yo creo que ya se había dado cuenta que Eva era curiosa. Bueno, es una especulación, dicen, yo creo que a lo mejor Adán lo agregó para que no le vaya a dar curiosidad y vaya a ir a tocarlo y luego de ahí vaya a pasar a comerlo. Pero la razón es que Eva no lo había escuchado. Punto. Si Adán le agregó o no le agregó, no lo podemos acusar de eso, no sabemos, no tenemos ninguna base, ningún fundamento. Solamente sabemos que Eva dijo algo que Dios no había dicho porque ella no lo había oído. Esto sucede con todos aquellos que hablan en contra de la palabra de Dios sin haberla leído. ¿Sí? Que dicen, no, es que la Biblia se contradice. Y le dices, a ver, ¿cómo dónde se contradice? A ver, muéstrame. Bueno, no sé, pero yo leí que dicen, ¿sí? Más o menos como lo que hizo Eva. Recordemos que el fruto era, según Génesis 3:6, agradable a los ojos. Quiere decir que llamaba la atención, que gustaba cuando lo veías. Siempre lo había sido. Pero ahora las palabras de la serpiente habían hecho para Eva no solamente agradable el fruto, sino ahora codiciable para alcanzar sabiduría. Eso lo agregó el diablo. Él dijo, no, lo que pasa es que si comes del fruto van a ser ustedes como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás sabe que hay propuestas que si te las presentara solas, las rechazarías, pero si él las puede mezclar con algo de verdad, sabe que sus propuestas se vuelven más peligrosas. Dice la Escritura, no te unas en un yugo desigual con un incrédulo. ¿Cuál es el argumento de las
señoritas cristianas cuando se meten en una relación con un incrédulo? ¿Cuál es el argumento? ¿Hay algún argumento? ¿Saben ustedes de algún argumento? Yo sí, y ustedes también, nomás que a lo mejor no se acuerdan. Estoy enamorada, lo quiero. Entonces estoy enamorada y dice Dios, no te unas en yugo desigual. A ver, ¿tiene algo de malo el amor? Estoy enamorada, lo amo, lo quiero. ¿Eso está bien? ¿O qué? ¿Debemos odiar a las personas? No, eso está bien. Mezclado con esto, unirte con un incrédulo no funciona, ¿sí? Es contradecir la palabra de Dios. Y eso fue precisamente lo que el diablo hizo con Eva. Mezcló la verdad de que serían como Dios. Eso era una verdad, ¿sí? Con una mentira. No moriréis. Génesis 3:22, Dios lo confirma, porque Jehová, Dios, dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces quiere decir que lo que el diablo dijo, ahí fue verdad. Sí, conociendo el bien y el mal, ahora eran semejantes a Dios, pero lo que Satanás no les dijo es que Dios sabe de la existencia del mal, pero él no lo hace. Y el mal no tiene para Dios ninguna atracción. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14 dicen, cuando alguno es tentado, cuando alguno es atraído, no diga que es tentado de parte de Dios, no diga que esa tentación, esa atracción hacia hacer algo malo está producida por Dios. Porque Dios, para empezar, no puede ser tentado por el mal no tiene ningún atractivo para él. Dios no maneja el mal, ni él tienta a nadie. Dios me está tentando para ver si yo soy fiel. No, eso no es verdad. Dios te permite que tú pases por circunstancias que pueden mostrarte si eres fiel o infiel. Pero Dios no produce esas circunstancias. Adán y Eva, al obedecer a la serpiente, adquirieron el conocimiento del mal, pero no nada más de la existencia del mal, sino del conocimiento del mal por experiencia. Y con ello adquirieron una naturaleza pecaminosa que no tenían y que ahora sería atraída por lo malo. Dice Santiago capítulo 1 versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido, atraído. Entonces, eso fue el resultado de conocer el mal por experiencia. Es como las personas que se vuelven alcohólicos. Ya sabían del alcohol, ya sabían y habían visto la experiencia de otros, tenían el conocimiento, pero no lo conocían por experiencia. Y entonces un día alguien les dijo que probaran, y entonces probaron y se embriagaron y les gustó. Y entonces desearon volver a tener esa experiencia y volvieron a tomar. Y luego llegó un momento en que su cuerpo les pidió que le dieran aquello que le habían dado antes. ¿Sí? Cuando conocieron aquello por experiencia, fueron atrapados. Así sucede con el alcohol, así sucede con las drogas, así sucede con el sexo, así sucede con todas las cosas que Satanás utiliza para hacer esclavos a las personas. Que eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Les dijo que iban a tener libertad de Dios, pero no les dijo que iban a hacerse esclavos de él. Que eso fue lo que pasó. Adán y Eva adquirieron esa concupiscencia, esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, regresando al punto de oír y de las conversaciones, una conversación tiene dos canales, de ida y de vuelta. Oímos, pero también hablamos en toda conversación, se supone, si no, no sería una conversación. Y la enseñanza es que debemos ser prontos para oír, y si queremos predicar el evangelio, si queremos confesar a Cristo delante de los hombres y ser escuchados, necesitamos estar dispuestos nosotros también a oír a las personas. A veces estamos tan preocupados de tratar de convencer a la persona de su necesidad de recibir a Cristo y que lo reciba, que no escuchamos a la persona.
Y escuchar a la persona es muy importante. A esas personas que se encuentran solos, que sufren, que no le hayan sentido a la vida, que están inclusive pensando en suicidarse, hay que escucharlos para poder pedirle al Señor que nos ayude a cómo les vamos a contestar, cómo les vamos a hablar, qué les vamos a decir. Ahora, si tú vas y buscas en tu corazón en ese momento y no encuentras nada que decir, pues es que no te estás alimentando con la palabra de Dios. No la estás memorizando, no la estás meditando, no la estás guardando en tu corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero ¿qué vas a sacar de tu corazón si no has puesto ahí la palabra? Sí, tienes ahí la Biblia y en ese momento andas desesperado buscando, pero no hallas. Porque ese es el momento en que si tú has memorizado la palabra de Dios, tú tienes que contestar, tienes que decir. El Espíritu Santo toma de ahí, lo trae a tu mente y tú puedes darle a la persona exactamente lo que necesita. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me impactó cuando yo no era creyente es que la persona con la que yo estaba hablando me contestó todas mis preguntas con la palabra de Dios. No me dejó alternativa, o sea, cuando yo puse un argumento sobre la mesa, él me mostró un versículo de la Biblia. Destruía mi argumento completamente porque mínimo, aunque yo estaba equivocado, mínimo era sincero. Por eso cuando yo veía el texto, decía, tienes razón el texto, yo estoy equivocado. Y eso fue primordial para que yo pudiera recibir al Señor Jesucristo. Para poder saber cómo presentar el Evangelio, es importante prepararte. Para saber qué hablar. Debes de ser pronto para oír, para conocer la condición de la persona y poderlo ayudar. Pero para ayudarlo tienes que haberte preparado con anticipación para ganar las almas. Es como alguien que va a tener una competencia. Ahorita hablaban del atleta, de la carrera, de que se tiene que preparar. Pues claro, si va a tener una carrera y no se prepara, pues no, digo, apenas va a salir de la meta y se tropieza y ahí se acabó todo. Entonces hay que prepararse. Y esa preparación consiste en conocer la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida. Tú no puedes decir con la misma autoridad que Dios está con la persona siempre si cuando tú tienes un problema, lo último en lo que te acuerdas es que Dios está contigo. O sea, si tú no lo aplicas, no lo vas a dar con confianza, con poder, con valor, con autoridad. La autoridad te la da el que tú lo hayas experimentado y lo puedes inclusive todavía reforzar con experiencias que hayas tenido y le puedes contar una anécdota donde eso que tú le estás diciendo se cumplió en tu vida. Y la persona va a decir, pues no es pura teoría solamente, sino hay una realidad, hay una práctica que esta persona ha tenido. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida para poder nosotros darla a conocer a otros con autoridad. Como Jesús. ¿Cómo les enseñaba Jesús? Dice la Escritura. Como quien tiene autoridad. Y luego compara. No como los fariseos. Porque los fariseos dicen, pero no hacen. Y ellos veían que lo que Jesús les decía, Jesús lo vivía. Entonces tenía autoridad sobre ellos. Entonces debemos escuchar la palabra de Dios primero, guardarla en nuestro corazón, ponerla en práctica en nuestra vida. Eso nos hará entonces dispuestos a escuchar a los perdidos y luego presentarles el plan de la salvación. En cuanto a oír la palabra de Dios, nosotros ponemos la medida. ¿Qué tanto voy a oír de la palabra de Dios? Y de acuerdo a la medida que hayamos puesto, de acuerdo a esa medida recibiremos. Jesús enseñando a sus discípulos les dijo en Marcos 4, 23 y 24, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué la pregunta? Pues todos tenemos oídos. Y todo que yo sepa, los oídos son siempre para oír. Si alguno tiene oídos para oír, no, yo tengo oídos para hablar. ¿Cómo? No, claro que, pero ¿saben qué? La pregunta no va a lo físico. Si alguien tiene oídos espirituales para oír lo espiritual,
pues ponga atención en lo espiritual, oiga lo espiritual. Sí, todos oímos los sonidos y oímos a las personas, pero oímos la palabra de Dios. Para oírla tenemos que tener oídos espirituales. El nuevo ser que se produce en nosotros cuando recibimos a Cristo, que tenemos el nuevo nacimiento, tiene nuevos oídos, tiene nueva mente, tiene nuevos ojos, ve las cosas diferente, oye las cosas de Dios. Entonces, si alguno tiene oídos para oír, en otras palabras, si alguno es salvo, escuche la palabra de Dios. Les dijo también, mirad lo que oís. Si alguno tiene oídos para oír, si alguno es salvo y tiene oídos espirituales, escuche, pero fíjese bien lo que escucha. Porque podemos oír a quien nos traiga una enseñanza o nos traiga una idea que no se encuentra en la palabra de Dios y que es contraria a lo que Dios dice, y entonces debemos desecharlo. Si alguno llega a tu casa y no trae o te presenta a Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? No le digas bienvenido. Ahí no podemos ser amables, ¿no? Cuando una persona viene y ya sabemos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se ocultan, ¿eh? Antes te decían, somos los, estudiantes de la Biblia. El otro día llegaron a la casa y traían una nueva técnica. Oigan, estamos enseñando gratuitamente inglés. ¿Habrá alguien? Qué raro. ¿Y cómo? Bueno, tenemos material, sí, pero ¿qué material? Sí, entonces, ok. ¿Son ustedes testigos de Jehová? Bueno, sí, que les vaya bien. No son bienvenidos. ¿Sí? No podemos ser amables con las personas que niegan al Señor Jesucristo, que dicen que Él no es Dios, sino que Él fue creado como nosotros. Debemos entonces oír la palabra de Dios. ¿Y qué tanto escuchamos la palabra de Dios? Nosotros ponemos la medida. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto? Lo aplicamos normalmente a la conducta. Como tú trates a una persona, así te van a tratar a ti. Eso es verdad. Está bien aplicado. Pero en el contexto, está hablando de con la atención que tú le des a la palabra de Dios, así te van a poner atención a ti. Con esa misma medida. ¿Tú crees que si nosotros no escuchamos casi la palabra de Dios? Bueno, yo la escucho cada domingo. Y toda la semana me olvido, no leo la Biblia diariamente, no memorizo, no hago ninguna otra cosa más que eso. Si el domingo cojo mi Biblia, mi himnario y vámonos a la reunión. Pues es una medida muy pequeña. Muy pequeña. Así es como tú oyes a Dios. ¿Cómo crees que te van a oír a ti los demás? Con la misma medida con la que medís, os será medido. Pero hay más. Y aún se añadirá a vosotros lo que oís. O sea que si aparte lo que tú escuchaste no fue lo que Dios dice, sino escuchaste cosas que no son agradables, que no son buenas, se te van a sumar en contra. Y eso va a hacer que tú seas menos oído todavía. Como sucede con aquellos creyentes que la gente los señala y dicen, oye, para ser como él, no, muchas gracias. Porque mira, él esto y esto y esto y esto. Entonces, para ser así, no quiero saber. O sea, se te añade lo que tú oyes a ti mismo. Una persona advirtió a un predicador antes de que diera su mensaje y le dijo, hermano, que su mensaje sea breve. No pase de 1 hora, porque los hermanos se cansan y pierden la atención. El predicador le contestó, pues he escuchado a algunos hermanos comentar que vieron una película que tardó 2 horas y no se cansaron. ¿Será cansancio lo que tienen o falta de interés en la palabra de Dios? Me acuerdo una vez antes de vivir en Tijuana que vine y me invitaron a predicar en un grupo aquí en Estados Unidos. Y bueno, después de que terminé, el pastor se me acercó y dijo, hijo hermano, muy bien su mensaje, pero mucha carne hermano.
No, se indigestan. No, algo más ligerito para que lo puedan digerir. O sea, así los tenía él acostumbrados, pues. Y entonces, compartir la palabra de Dios, pues se les hacía algo muy pesado de oír. El asunto no es sencillo, sobre todo si tratamos de enfrentarlo con nuestras propias capacidades. El apóstol Pablo tomó en cuenta este asunto de oír y hablar. Y en cuanto a nuestras conversaciones, dijo que era muy importante el concepto de la oración. Una vez que entendemos la importancia de lo que oímos y de lo que hablamos en nuestras conversaciones, necesitamos mantenernos orando y dependiendo del Señor. Yo espero que después de que todo esto que estamos platicando, tú seas un poquito más atento a las conversaciones que tienes, porque todos sostenemos conversaciones con alguien durante la semana o con algunos durante la semana. ¿Qué oímos? ¿Qué decimos? Ora al Señor para que sepas qué decir. Ora al Señor para que sepas qué rechazar de lo que oyes y no escucharlo. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Necesitamos mantenernos orando y dependiendo del Señor. Es necesario entender que la victoria se gana en oración. Pablo entendía el valor de la oración de intercesión para que él hablara e hiciera lo que debía y como debía hacerlo. Él no confiaba en sus capacidades. Pablo era una persona con muchas capacidades, muy preparado, habiendo inclusive sido discipulado directamente por el Cristo resucitado. Pero él pide a los creyentes que oren por él. Dice Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Orar por otros y por nosotros es lo que pone a Dios a nuestro lado para fortalecernos y ayudarnos a hacer su voluntad. Pablo explica a los colosenses que es muy importante actuar con sabiduría en nuestro trato con los que no son creyentes. Tenemos obviamente la proporción entre creyentes e incrédulos es muy diferente, es muy grande. Somos muy pocos los que creemos en función de todos los que no creen. Somos muy pocos los que hemos conocido a Cristo y tenemos una nueva naturaleza en comparación con los que no lo han hecho y no tienen una nueva naturaleza. Entonces, tenemos mucho trato con los de afuera. Y dice que andemos sabiamente para con ellos. ¿Qué sería andar sabiamente para con ellos? Pablo añade, redimiendo el tiempo. Una forma de andar con sabiduría en nuestro trato con los incrédulos es redimiendo el tiempo. Y redimir el tiempo requiere varias cosas. Por ejemplo, comenzar nuestro día con el Señor. Esto es lo primero. Hoy venía pensando en qué fácil es el argumento de no he tenido tiempo, que ya lo he mencionado en otra ocasión. Oye, hiciste el estudio, no he tenido tiempo. Oye, leíste la Biblia, es que no he tenido tiempo, es que he estado muy ocupado. Yo creo que la mejor respuesta y honesta sería decir, ¿sabes qué? No he administrado bien mi tiempo. Eso sí es adecuado. Tenemos el tiempo, pero no lo administramos sabiamente. Y una manera de administrar el tiempo sabiamente es empezar el día con el Señor. Empezar orando y leyendo su palabra. Oye, pero es que para eso necesitaría yo levantarme cuando menos, mínimo una media hora antes, pues hay que levantarse una media hora antes, para poder tener el tiempo de orar, leer la palabra y luego iniciar las actividades del día. Debemos también desarrollar nuestras habilidades y usarlas para la gloria de Dios. Debemos irnos conociendo cada vez más, sabiendo de qué somos capaces, qué el Señor nos ha entregado para administrar y qué cosas no tiene caso que nos metamos porque no tenemos la habilidad. Dios no nos la dio. Pero una vez que encuentras tu habilidad, desarróllala.
para la gloria de Dios. Debes también buscar oportunidades, debemos buscar oportunidades para compartir el Evangelio y aprovecharlas. Recuerdo el testimonio que se dio el domingo pasado de cómo se había iba a tener un desayuno, Oscar, y oraba: Señor, dame la oportunidad de compartirles el Evangelio. ¿Cuándo se presentó la oportunidad? Cuando la persona dijo: te vi el otro día en tal lugar con una Biblia. Ahí estaba la oportunidad. ¿La aprovechó? Sí, la aprovechó. Eso es lo que hay que hacer. Hay que buscar las oportunidades y hay que aprovecharlas. Y a veces se necesita invertir algo. Yo me imagino que Oscar, con estas personas que va a hablar en esta semana, pues a lo mejor le va a tocar pagar el desayuno. Pero es una buena inversión. Sí, vale la pena. Yo me acuerdo que cuando era estudiante, Emilio en una ocasión dijo: hablé con una persona que le va a enviar mensualmente, no me acuerdo si eran $30 o una cosa así, para que tenga usted para invitarle un café a alguien, para platicar con él. Fíjense hasta dónde él se preocupaba. No nada más decía: testifiquen, háblenles a sus amigos. No, él decía: pues sé que son estudiantes, que difícilmente traen para el camión. Entonces, mira, esto lo vas a recibir para que puedas invitar un café a alguien para hablarle de Cristo. Sí, porque con eso alcanzaba para muchos cafés, ¿verdad? Sí, pero si invito un desayuno, pues a lo mejor ya no me alcanzaba. Entonces, es importante buscar oportunidades para compartir el Evangelio y aprovecharlas. También hablar con la sabiduría que da la palabra de Dios. La sabiduría no es los argumentos que nosotros podamos armar, sino es la palabra de Dios. La palabra de Dios sola. ¿Qué es la palabra de Dios? Es como una espada de 2 filos que penetra, terminada en punta, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate todo lo que hace la palabra de Dios. Entonces, si tú das un texto bíblico adecuado, va a pasar que ese texto va a penetrar y va a hacer que la persona entienda qué es lo que está pensando y cuál es la intención que está teniendo a la luz de la palabra de Dios. Se va a conocer a sí mismo. Entonces, necesitamos en la preparación conocer la palabra para hablar con la sabiduría que da la palabra de Dios. Y debemos también estar seguros de que lo que hacemos cumple la voluntad de Dios. Sabemos que vivir para el Señor requiere que nuestra voluntad esté rendida a la voluntad de Dios. Entonces, para estar seguros que lo que oímos, que tenemos un oído que puede discernir entre lo que es bueno oír y lo que es necesario rechazar, para estar seguros de que lo que vamos a decir va a ser la palabra tal y como la debemos de decir, necesitamos orar al Señor, depender de Él en oración, prepararnos y entender el valor que tiene el escuchar. Porque a veces dice: bueno, pues Él está platicando sus cosas, pero a mí ¿en qué me afecta? Pues dice la Escritura: cuidado con lo que oís. Pablo comparte esta enseñanza de redimir el tiempo no solamente con los colosenses, también a los efesios. Les dice en el capítulo 5, versículos 15 y 16, mirad, o sea, pongan atención con diligencia. Esto de poner atención no es, ay, si se acuerdan, ay, si, no, con diligencia, diligentemente, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, los días son controlados, dominados por la maldad. Esos son los días que estamos viviendo. Los días son malos, necesitamos andar sabiamente. El Señor Jesucristo aplicó esta enseñanza a su propia vida y así lo dijo a los discípulos en Juan capítulo 9, versículo 24. Les dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. O sea, hay un tiempo para hacer las cosas de Dios. No lo pierdas, no lo desperdicies. No estés siempre diciendo que lo vas a hacer en el futuro. Hazlo ya, empieza ya. Me conviene
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Así es que en nuestras conversaciones, además de ser selectivos en lo que oímos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a hablar? Él quiere que andemos sabiamente. Y la sabiduría de un cristiano se deja ver cuando su conversación, cuando su palabra está sazonada con la palabra de Dios. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De ahí la importancia de lo que Pedro escribió en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en el conocimiento de Cristo por medio de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que hay una perfecta unidad entre la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, y la palabra viva de Dios, que es el Señor Jesucristo. Por eso él dijo, ellas son las escrituras las que dan testimonio de mí. Una perfecta armonía entre la palabra escrita y la palabra viva. Y crecemos en la gracia por la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. El conocimiento de las escrituras debe ser llevado a la práctica. Eso es lo que te hace crecer en la gracia. Puedes quedarte con el puro conocimiento. Si no lo pones en práctica, no hay crecimiento en la gracia. Y entonces, ¿cómo harás para que tus palabras sean sazonadas con gracia? ¿Cómo? Si no has crecido en la gracia. De ahí la importancia de esto, porque además de la abundancia del corazón, habla la boca. Yo espero que podamos salir hoy con el entendimiento de lo importante que es oír la palabra de Dios y lo importante que es rechazar las conversaciones que no tienen que ver con nosotros, los hijos de Dios. Que Dios les bendiga.